Hola, ¿qué tal muchachos? Vamos a trabajar el día de hoy con la primera sesión de Estadística y Probabilidad 1, que la vamos a trabajar en línea, y vamos a estar trabajando obviamente con la primera unidad, que es obtención, descripción e interpretación de información estadística. Lo que vamos a ver hoy va a ser el tema de variables. Obviamente, junto con las variables, vamos a definir qué son variables y constantes. Vamos a trabajar los tipos de variables y también vamos a estar trabajando un poquito con los conceptos de población, muestra y dar algún detallito así muy pequeño acerca de cómo se representan gráficamente algunas variables, aunque esto va a ser tema de la siguiente semana. Entonces, ahorita vamos a comenzar precisamente con esto, de las variables. Las temáticas a abordar son las que están aquí escritas, no me voy a detener a detallar cada una de ellas, las pueden encontrar en el programa de estudios y pues no vamos a detenernos para no ser tan largo este video. Bueno, para empezar con lo de variables y constantes, lo que propongo, el ejercicio que propongo es tomar un triángulo rectángulo que tenga base 6 unidades y una altura de una unidad. Y ¿qué pasaría? La pregunta es, ¿qué pasaría si a este triángulo rectángulo hacemos que la altura crezca? Ahora, esta altura que teníamos nosotros de una unidad, si la hacemos de 2 unidades, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Observen que ahí hay una variación precisamente en la altura, ¿no? Hay un cambio, una variación en una de las características de este triángulo rectángulo. Entonces, piensen ahí. Aquí la propuesta es, ¿qué características del triángulo sufren cambios? Una vez que yo aumenté la altura, ¿qué otras características, aparte de la altura, sufren cambios en los triángulos? Si quieren, pueden ponerle pausa o lo que sea al video y anótenlos en su cuaderno, por ahí ténganlos a la mano y ahí vean, traten de pensar por ustedes mismos. Ahí los ejercicios que vamos a estar viendo, la idea sería que ustedes, cada vez que les pida ahí, piénsenlo ustedes, le pongan pausa al video, vayan redactando para que, pues, vayan trabajando estos ejercicios con sus propios medios, porque si ustedes nada más le van dando siguiente al video y ven las respuestas que yo les doy, pues al final de cuentas el ejercicio que ustedes hacen, el ejercicio intelectual, pues no es mucho. Ahí la propuesta es, pues traten de pensarlo por ustedes mismos y después ya avanzamos con los elementos que yo les proporcione. Bueno, además de las características del triángulo que están sufriendo cambios y que ustedes ya por ahí ya pensaron o anotaron, deben de haber otras características de este triángulo que no sufrieron cambios. Por ejemplo, una de las características que yo les podría decir que no tuvo cambios es la base de los triángulos. El primer triángulo tiene una base de 6 y el segundo triángulo también tiene una base de 6. Entonces, esto no tuvo variación. También si tomamos este ángulo de aquí, este ángulo es un ángulo recto y aquí también es un ángulo recto. Ese ángulo, la medida de ese ángulo, no tuvo ninguna variación al aumentar la altura. Bueno, aquí ya hay algunos elementos que cambian de un triángulo a otro. Si nosotros modificamos la altura, se modifican el área, la hipotenusa, el perímetro, alfa, que sería, vamos a llamarle uno de los ángulos internos, este sería nuestro ángulo alfa, y beta, el otro ángulo. Entonces, recuerden ahí que, por ejemplo, alfa más beta más 90 grados, que sería el ángulo recto que tendríamos aquí, que se forma entre los catetos H y 6, entonces eso de allí nos debe de dar 180 grados. Recuerden que la suma de los ángulos internos de un triángulo son 180 grados. Entonces, aquí, ¿qué podríamos decir? Bueno, si nosotros hacemos modificaciones en la altura, todas estas otras características del triángulo que también sufrieron modificaciones, van a sufrir modificaciones en términos de qué tanto haya modificado esta altura. Es decir, el área va a ser una función de h. Si nosotros decimos que nuestra altura es h, entonces el área es una función de la altura. La hipotenusa, la medida de la hipotenusa, también es una función de la altura. El perímetro, es decir, h más 6 más la hipotenusa, también sería función de la altura. Por eso le estoy poniendo una letra, paréntesis, h, paréntesis. Este paréntesis que tiene contenido al h significa que esta p depende o está en función de h. Es decir, el perímetro va a estar en función de cuál es el valor de la altura. El ángulo alfa también va a depender de cuánto sea la altura, el ángulo beta va a depender de cuánto sea la altura, ¿no?
Entonces, aquí, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, la propuesta es, busquen ustedes en sus apuntes de Matemáticas 2 y Matemáticas 3, o si no, investiguenlos. Debieron de haberlo visto en Mate 2 y Mate 3, por ahí deben tener esos apuntes. Y si no, busquen las formulitas con las cuales podemos encontrar el área, la hipotenusa, el perímetro, alfa y beta para este triángulo rectángulo cuando vamos modificando la altura. Es decir, cuando la altura valga 1, cuando la altura valga 2, cuando la altura valga 3, 4, 5, etcétera. Así hasta llegar hasta ciertos valores. En la tarea que les estoy dejando el día de hoy, esta misma tabla que les estoy poniendo, ahí les va a aparecer, pero les va a aparecer con más valores. O sea, está 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, hasta 50 y después se salta hasta 100. Es decir, tienen más valores que calcular. Ahí pueden usarlo con su calculadora, pueden usar Excel, lo que ustedes quieran. Ahora, vamos a ver que las características de interés de un objeto de estudio que sufren cambios se les llama variables. Es decir, la altura en los triángulos era una variable, la hipotenusa era una variable, el área era una variable, el ángulo alfa, el ángulo beta, todas esas eran variables. Mientras que aquellas características que no están sufriendo cambios las vamos a conocer como constantes. Es decir, por ejemplo, la base de 6 unidades no cambiaba. Entonces se les llama constantes. La base era constante. El ángulo recto no estaba cambiando su medida. Siempre valía 90 grados. Por lo tanto, también es constante. Ahora, ya hemos visto que si nosotros tenemos un cambio en la altura, va a ocasionar cambios en las otras variables. Y a esto, pues lo vamos a llamar, que la variable que ocasiona cambios en las demás variables va a recibir el nombre de variable independiente. Y todas las variables que van a depender sus valores del valor de esa variable a la que le llamamos independiente, se les va a llamar variables dependientes. Por ejemplo, en la formulita que tendríamos para calcular la hipotenusa, podríamos decir que nuestra variable independiente es h. Es independiente en el sentido de que depende únicamente del valor que nosotros le asignemos. El valor que nosotros asignamos es el valor independiente. El valor dependiente, la variable dependiente, sería el valor que ustedes van a calcular, es decir, h de x, h paréntesis, h minúscula, se cierra el paréntesis, ¿no? Entonces esta sería nuestra variable dependiente, esta h solita sería la variable independiente y esta formulita que tenemos aquí sería nuestra relación de dependencia. ¿Cómo depende la h mayúscula de la h minúscula? Depende a través de esta fórmula que les estoy poniendo, que sería, perdón, me regresé, que sería la fórmula que se obtiene a partir del teorema de Pitágoras. Ahora, las variables también se pueden clasificar de otra forma distinta a lo que nosotros habíamos visto, ¿no? Aparte de llamarse dependientes e independientes, también se pueden llamar numéricas y categóricas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, las variables numéricas son aquellas que se miden con números. Es decir, cualquier variable que yo pueda identificar o asociar con algún número, la voy a llamar variable numérica. Y aquellas variables que no pueda asociar con un número, las voy a llamar variables categóricas. Ejemplos. El número de hermanos que tiene cada uno de ustedes es una variable numérica. Pueden tener 0 hermanos, un hermano, 2 hermanos, 3 hermanos, etcétera. Tantos hermanos pues, como su papá haya aguantado, ¿no? La estatura de sus padres, de su papá o de su mamá, eso también se mide con un número. El número de hermanos se mide con números, la estatura se mide con números, la cantidad de materias que deben, eso también se mide con números, ¿no? Entonces también es numérica. La paridad precio-dólar. Por ejemplo, ayer estaba en 21.80, 21.85 la paridad del peso-dólar. Eso también se mide con números, ¿no? Mientras que las variables categóricas son aquellas que les había dicho no se miden con números. Por ejemplo, el color de ojos de las personas, o sea, ahí son categorías, ojos de color café, de color negro, de color azul, verde, etcétera. Ahora, también podríamos decir que el género musical, pues también es una variable categórica. A algunos les puede gustar la cumbia, salsa, reggaetón, trap, rap, metal, punk, hardcore, lo que sea, cualquier otro tipo de música. Entonces, esos géneros musicales, pues son categorías. Y al ser categorías y no poderse medir en números, entonces las vamos a llamar también una variable categórica. La medalla olímpica obtenida por algún competidor también es categórica. Puede ser oro, plata o bronce. Son las 3 categorías que existen para las medallas olímpicas.
Y también, pues, el área de la carrera a la que quieran estudiar, ¿no? Por ejemplo, el área de las ciencias físico-matemáticas, sociales y humanidades, administrativas, económico-administrativas y artes y humanidades, no sé, bueno, son 4 áreas por allí las que existen y cada una de ellas sería una categoría, ¿no? Entonces, las variables categóricas van a ser aquellas que miden una cualidad o característica de cada unidad experimental. La unidad experimental sería una persona cualquiera de ustedes. Le pregunto a Juanito, oye Juanito, ¿qué género musical te gusta? Ah, pues a mí me gusta el ska. Ah, bueno, entonces esa es una variable categórica porque está midiendo una cualidad de lo que le gusta a Juanito. Juanito sería nuestra unidad experimental. Ahora, las variables numéricas miden una cantidad numérica en cada unidad experimental. Oye, Juanito, ¿cuántos hermanos tienes? Tengo 3 hermanos. Bueno, esa cantidad numérica, el número de hermanos que tiene, pues fue 3 y la unidad experimental sigue siendo la misma. Juanito es nuestra unidad experimental, tanto para la variable categórica, qué ritmo de música, género musical te gusta, como para las variables de cuántos hermanos tienes. Estos dos tipos de variables también los podemos dividir en 2 categorías cada uno de ellos, ¿no? Se pueden subdividir, es decir, tiene una nueva clasificación. Las variables numéricas las podemos dividir en variables tanto discretas como continuas, las categóricas en ordinales y nominales. Vamos a ver cada una de ellas. ¿Qué significan? Las variables numéricas discretas son aquellas que constan de una cantidad finita o infinitamente numerable de valores. ¿Qué significa que sea una cantidad finita? Pues que si yo los empiezo a contar, en algún momento termino de contar. O si es infinitamente numerable, significa que si los empiezo a contar, a lo mejor nunca termino de contarlos, pero sé que puedo encontrar una regla de asociación entre los números naturales y los elementos de esta variable discreta, ¿no? Es decir, puedo seguir contando una y otra vez. Por ejemplo, una variable numérica discreta sería el número de hermanos que tienen. Pueden ser 0, 1, 2, 3. Estoy contando. Es numérica y además es discreta porque es contable. Mientras que las variables numéricas continuas son aquellas que toman una infinidad de valores, pero que estos no son numerables. Es decir, eh, por ejemplo, si yo dijera, Juanito mide 1,73 y Chanito mide 1,74. ¿Cuántos valores de estatura hay entre 1 metro con 73 centímetros y 1 metro con 74 centímetros? Pues la realidad es que existen muchísimos valores entre uno y otro. Ahora, las variables categóricas que sean las ordinales, son también sus divisiones, ¿no? Las categóricas ordinales van a ser aquellas en las cuales las categorías pueden ser ordenadas, se pueden ordenar. ¿Qué medalla olímpica se gana en un atleta? Puede ser oro, plata o bronce, es una variable categórica ordinal, se ordena. Variables categóricas nominales. Bueno, son categorías que no se pueden ordenar. ¿Cuáles son los colores de ojos de las personas? Pueden ser cafés, azul, negro, verde, y ahí no hay un orden, no podemos decir cuál es el mejor, cuál es el peor, no se pueden ordenar estas categorías. Entonces, a estas variables se les llama variables categóricas nominales. ¿Por qué? Porque pues, no tienen un orden. Entonces, un detalle más que habría que mencionar acerca de las variables numéricas que son continuas es que los valores de las variables numéricas continuas se pueden asociar con la recta numérica real. Es decir, por ejemplo, que entre dos valores existentes de la variable siempre es posible encontrar un valor intermedio. Es decir, entre 1,72 y 1,73 centímetros, que serían estaturas, podemos encontrar una persona que mida alguna cantidad que esté entre esos dos valores. Alguien va a medir más que Juanito, pero menos que Chanito. Ahora, para identificar con precisión el tipo de variable, debemos de ser muy, muy cuidadosos. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos de variables y estamos dando qué tipo de variable es y las razones por la cual lo clasificamos de esa manera. Por ejemplo, el número de hermanos que tenemos es una variable que es numérica y es discreta. Es numérica porque se mide con números y es discreta porque los números son enteros. Por ejemplo, no tenemos 1,73 hermanos o 1,82 hermanos. Tenemos un hermano o dos o tres o cuatro o más, pero esos números son enteros.
Entonces, por eso es una variable numérica discreta. Ahora, las medallas olímpicas que ganan los atletas son categóricas ordinales. Categóricas porque están dadas en categorías, oro, plata y bronce, y son ordinales puesto que esas categorías están ordenadas. Oro es mejor que plata y esta a su vez es mejor que bronce. Entonces hay un orden allí. La estatura de los alumnos del CCH Vallejo es una variable numérica continua. ¿Por qué es una variable numérica continua? Bueno, en primer lugar es continua porque los centímetros se miden con números. 173 centímetros, 174, 175. Ahora, es continua porque siempre que hay dos estaturas cualesquiera, es posible encontrar otra estatura potencialmente posible entre esos dos valores. Ahora, finalmente, si hablamos del género musical que prefiere cada uno de los alumnos del CCH, podemos decir que esta es una variable categórica nominal. Es categórica porque, como les había mencionado hace rato, los géneros musicales son categorías, no se pueden medir con números. Y ahora también podemos decir que es nominal, puesto que estas categorías no están ordenadas, ¿no? O sea, no podemos decir cuál ritmo es mejor o cuál es el peor. Bueno, sí podríamos decir cuál es el mejor. En este caso, pues yo considero que el mejor es el ska, pero bueno, eso ya es cuestión de cada quien y eso es algo muy subjetivo, ¿no? Ahora, si hablamos de población y muestra, las variables que nosotros estamos teniendo, pues nosotros lo que tenemos que hacer es obtener esas variables de algún lado, de algún lugar, de algún universo de estudio. Cuando nosotros hacemos estudios estadísticos, usualmente no trabajamos con toda la población. Imagínense que yo quisiera hacer un estudio de cuál es la estatura de los alumnos del CCH. Pues no tendría que preguntarle alumno por alumno cuál es su estatura para tener ahí los valores de toda la población. Generalmente lo que se hace es seleccionar una muestra. Una muestra es un subconjunto de toda la población. La población serían todos los datos que existen, todas las unidades experimentales que podemos encontrar y la muestra es un subconjunto de ellas, es decir, una parte más pequeña, ¿no? Es decir, en el lenguaje de la estadística, uno de los conceptos más elementales va a ser este muestreo. ¿Cómo seleccionamos este subconjunto de la población? De esta población extraemos algunos elementos y a partir de ellos generalmente vamos a tratar de hacer alguna inferencia. Ahora, las muestras, el muestreo se puede realizar de dos maneras. La primera puede ser la recolección de estos datos, se puede hacer por levantamiento, es decir, por encuesta. Si yo quisiera saber cuál es la estatura de los alumnos del CCH, pues podría ser por encuesta o preguntar o saber cuántos hermanos tiene cada uno de ellos. Lo podríamos hacer por encuesta, preguntarle a cada uno, ¿cuántos hermanos tienes? Van y preguntan uno por uno o a una muestra que ustedes seleccionen. Y la otra forma de recolectar estos datos es por experimentación. Es decir, si yo les doy una pelota de goma y les digo, midan a qué altura rebota si la dejan caer desde 1 metro de altura, pues ustedes tendrían que experimentar. Dejan caer la pelota y miden hasta qué altura llega, ¿no? Entonces, esos serían los dos caminos, por encuesta o experimentación, mediante los cuales ustedes pueden recolectar datos. Ahora, estos datos generalmente lo que nos va a interesar más adelante va a ser representarlos. ¿Cómo agarramos estos datos que estamos seleccionando o que estamos muestreando a partir de la población? Sacamos un subconjunto y estos cómo los representamos. Bueno, pues va a haber un par de representaciones que nos van a servir mucho. Una de ellas es una representación que se llama representación tabular y a partir de esa representación tabular vamos a poder hacer una representación gráfica. Eh, la estadística, pues, de lo que se va a encargar precisamente va a ser de estudiar cuál es la variabilidad de los datos para alguna característica específica de una población. Por ejemplo, nuestra población podría ser la población de todos los triángulos rectángulos con base 6 y altura variable. Entonces, ahí podríamos ver cómo van variando cada uno de las características de este triángulo en términos de la variación de la altura. Como ya hemos visto, esta variabilidad va a depender del azar si es que la muestra se realiza de manera aleatoria, pero también puede ser de manera determinista, por ejemplo, en el triángulo rectángulo. Si nosotros tenemos una altura específica, los demás valores quedan definidos, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tengo un triángulo de base 6, altura 1,
el área va a ser de 3. Pero si yo les pregunto, bueno, esa sería una variable determinista, pero si yo les pregunto, ¿cuántos hermanos tienen? Agarro a cualquiera de ustedes. Yo no sé cuál es la altura que va a tener. Si agarro a Juanito y le pregunto, ¿cuántos hermanos tienes? De antemano yo no puedo saber cuántos hermanos tiene, ni siquiera lo puedo inferir hasta que él me lo diga. Entonces, esa sería una variable determinista que más adelante vamos a ver también cuál es la diferencia entre variables aleatorias y variables deterministas. Ahora, esta representación gráfica de la que les hablaba, lo que tenemos que hacer es precisamente hacer esa recolección de datos, agarrar una muestra, recolectar los datos a partir de ella y vamos a ver qué información podemos mostrar de esos datos. Lo primero que tendríamos que hacer es qué variable es la que estamos midiendo y qué valores son los que estamos obteniendo. ¿Qué valores de la variable son los que se midieron? Tener una lista, ordenarla, organizarla y representarla, ¿no? Y generalmente esta representación tiene que ver con la frecuencia con la que se presenta cada uno de los valores de la variable. Pero bueno, esto va a tener que ver con los temas de la siguiente semana. Ahora, la tarea que se les está dejando la tienen ahí en el apartado de tareas del grupo de Teams. Ahí la van a tener que descargar, van a tener que responder todo el Word que ahí viene. Lo tienen que contestar en la computadora. Y en la última pregunta les piden que compren una bolsita de M&M's. Vayan, cómprenla y hagan la recolección de datos que ahí se les está presentando. Bueno, como todos estos temas de la representación gráfica y tabular corresponden a lo de la siguiente semana, por ahora lo vamos a dejar hasta aquí. Este va a ser, digamos, como el inicio y la introducción a los conceptos que vamos a estar trabajando de estadística y probabilidad 1, y la siguiente semana ya vamos a ver cómo hacer estas representaciones tabulares y gráficas para datos que sean categóricos y para datos que sean numéricos. Entonces, pues nos estaríamos viendo la siguiente semana en un video que les suba y el día que les toque a ustedes su retroalimentación vía Zoom, por si tienen alguna duda. Nos vemos.